Estimados televidentes, este encuentro va a ser muy especial. Tenemos con nosotros a una de las personas más excepcionales del planeta, una de las personas más excepcionales de Rusia. Para nosotros es una enorme satisfacción, un gran honor tener la oportunidad de conversar con él en persona. Así que en primer lugar quiero darle la más cordial bienvenida. Quiero agradecer la oportunidad de esta entrevista y hablar entonces algunas palabras sobre mí mismo. Me llamo Grigori Petrovich Grabovoi. Nací el 14 de noviembre de 1963 en la aldea de Bogara, distrito de Kirov, región de Chimken, en Kazajstán. Terminé la escuela en Kazajstán. Luego, en la Universidad Estatal de Tashkent, estudié la especialidad de mecánica de la Facultad de Matemáticas Aplicadas y Mecánica. Posteriormente trabajé en Tashkent en una oficina de proyectos de ingeniería mecánica que pertenece al Ministerio General de Ingeniería Mecánica. El tipo de actividad que realizaba consistía en la creación de instrumentación espacial, distintos tipos de aparatos relacionados con el funcionamiento de los complejos orbitales. Más tarde trabajé en una empresa dedicada a investigaciones científicas, llamada Centro Científico, donde también dirigía los estudios de posgrado. Ahora trabajo en España en el campo de instrumentación espacial. A la vez estoy desarrollando mis enseñanzas, cuyo fin es garantizar la vida eterna para todos. Y en relación con esta tarea también estoy realizando a la vez investigaciones científicas y creando mis propios aparatos como el PRK-1U, el dispositivo para el desarrollo de las concentraciones en apoyo al objetivo de la vida eterna. Y puedo decir que patento inventos en la esfera de la creación de dispositivos que ofrecen a todos la posibilidad de utilizar este equipo. ¿Cómo usted llegó a saber que tenía, digamos, esta vocación? ¿En qué edad se manifestó? ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno ante estas capacidades extraordinarias y ante esta vocación? Al principio yo creía que ver algo que ocurría lejos de mí, algo que no se ve con los ojos físicos, era la norma general. Y ya en mi infancia los niños me preguntaban ¿dónde estaban otros? Y yo se los decía. Pero pensaba que esto lo podían hacer todos. Y solo más tarde comprendí que esta habilidad tenía que ver con la capacidad de clarividencia. Y cuando ya lo aplicaba con más frecuencia, en el periodo de mis estudios, cuando era capaz de dar respuestas sin desarrollar los pasos intermedios en los ejercicios, para entonces ya había quedado objetivado que se trataba de una capacidad especial. La reacción de mi entorno fue muy positiva, o sea que los niños en la escuela me pedían consejos y existen incluso grabaciones en video de cuando yo estudiaba, que fueron hechas por la ONU en mi lugar de residencia en Kazajstán. Ellos preguntaron a mis compañeros de aula y ellos recordaban los casos cuando, por ejemplo, le dije a una persona que no se subiera sobre un tronco de madera porque se iba a caer. La persona no hizo caso, por ejemplo, y se cayó. Y ellos me veían como una persona que con sus consejos ayudaba a los demás. Y en términos generales, las relaciones con mi entorno siempre han sido muy buenas. Porque en definitiva, yo creo que siempre es útil tener una capacidad, digamos, adicional a lo que se puede hacer a un nivel lógico. Hay mucha gente que se dedica a la investigación de la conciencia. ¿En qué se diferencia el enfoque que usted utiliza en su trabajo? ¿Qué es lo que le diferencia de otros investigadores de la conciencia? Yo considero en general que la dirección de las investigaciones de la conciencia
con métodos progresivos es muy necesaria para las personas. En mis investigaciones parto de lo que yo mismo hago, o sea, por ejemplo, yo mismo utilizo la clarividencia directiva y aplico los pronósticos directivos. Estoy convencido de ello. Luego, realizo investigación científica. Teniendo en cuenta que yo tengo formación en matemática y física, hago al mismo tiempo también cálculos físico-matemáticos y patento los resultados de mi trabajo. Por eso yo utilizo la ciencia ortodoxa que permite objetivar muchos procesos y en los casos donde la ciencia ortodoxa y de conocimiento general no ofrece una solución exacta, creo mis propias estructuras, tanto científicas como de investigación, y completo el campo de investigación para obtener resultados. El objetivo de todas estas actividades es asegurar la vida eterna para todos, y por eso tal práctica es muy abundante en resultados que yo también llego a objetivar tanto por la vía científica como a través de mi práctica personal, y en general existe también la extensa práctica desarrollada por mis seguidores. En los medios de comunicación, su nombre muchas veces se ha utilizado con el tema de Beslan. ¿Qué problema hubo ahí? ¿Qué hubo detrás? ¿Por qué se ha escrito y se ha hablado mucho sobre este tema? Después de la tragedia de Beslan, después del acto terrorista, se abrió un procedimiento penal el 20 de abril del 2006. En la resolución sobre la apertura del caso, se registró que supuestamente se habían hecho promesas sobre la resurrección de los niños muertos en Beslan, aunque según las conclusiones de las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la Procuraduría y también como resultado de la investigación judicial, en la parte absolutoria del veredicto del 7 de julio del 2008 quedó perfectamente claro que no hubo ningún perjudicado en Beslan, por tanto aquella información fue refutada. Además, en el marco de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, el abogado Vyacheslav Konev envió cuestionarios y todas las víctimas del acto terrorista contestaron que no ha habido tal promesa. Por tanto, de acuerdo con la valoración formulada en el veredicto de la Corte, quedó claro que esta información carecía de fundamento y por tanto fue refutado por el Poder Judicial. Podemos decir que en este caso enfrentamos en los medios de comunicación un caso de lo que llamamos información falsa, una mentira fabricada para desinformar a las personas. Sí, lo que ocurrió que hubo un sentido prejudicial del veredicto, sobre la base de lo cual queda claro que se trataba de desinformación. El 23 de mayo de 2017 se produjo también un pronóstico falso y negativo con respecto al futuro, en lo referente a Alemania concretamente, y su abogado, Vyacheslav Konev, presentó una queja. ¿Cuál fue la causa de esa comunicación? ¿Hubo alguna reacción ante esta queja de su abogado? En este caso, nuevamente, hubo una información sin fundamento, que no se correspondía con la realidad, de parte de los medios informativos. En un principio, en una publicación en Ucrania, se afirmó que yo había realizado, supuestamente, un pronóstico con respecto a Alemania. Y en cuanto a los detalles del texto, se dijo que yo, supuestamente,
había previsto la posibilidad de una fragmentación casi del tipo feudal, que puede llegar a ocurrir en el futuro en ese país. Primero, la persona que escribió esto probablemente no sepa que en el programa escolar de estudios ya queda claro que la formación socioeconómica del feudalismo ya pertenece al pasado. Y por tanto, naturalmente, yo no podía haber dado tal pronóstico ni formular tal expresión. Y además, debo decir que yo tengo estudios superiores y conozco las leyes de la economía a partir de mi formación. Y es obvio que Alemania, que ha desarrollado una producción basada en la ciencia, naturalmente se desarrollará dentro de los marcos de sus posibilidades. Y queda absolutamente claro que llevar el tema hasta el punto de que haya una fragmentación territorial en un país que utiliza de forma intensiva la ciencia no se corresponde con la realidad. Por tanto, incluso sobre la base de mi nivel de formación económica, yo no habría sido capaz de dar tal pronóstico. Así que nosotros, que somos ahora la defensa, para decirlo así, con mi abogado, Conniff, él presentó una reclamación y como resultado de ello, los materiales ya fueron retirados de muchos medios en Internet. Y en el futuro continuaremos con este trabajo hasta que quede totalmente objetivado que yo no hice tal pronóstico. En Internet también apareció una información o un rumor de que usted supuestamente se encuentra en contacto espiritual y en su nombre están divulgando información. Esto es así, esto es posible y en términos generales yo diría más bien, ¿esto se puede permitir? Bueno, yo creo que es inapropiado referirse a mí cuando no hay un contacto a nivel físico, porque cada uno tiene sus opiniones en lo que se refiere a la recepción de información espiritual. Naturalmente, yo considero que esto es inaceptable. Es más sencillo contactar con una de las oficinas y pedir una información específica, lo cual yo puedo contestar personalmente, por ejemplo. Antes en Internet se podía ver que el número de su pasaporte y su fecha de nacimiento son idénticos. ¿Esto es una coincidencia? ¿Es una buena señal? ¿O esto no se corresponde con la realidad? Voy a mirar el número. Pues en el pasaporte solo coincide un número, que es el número 4. Y en este sentido puedo decir que en términos generales, los datos que se refieren a la coincidencia de cifras procedentes de diferentes áreas de información constituyen siempre una tarea de control. Y siempre se puede realizar con controles óptimos con cualquier número. Por eso yo no creo que se deba considerar que alguna intersección de información requiere alguna fijación. Yo no pienso eso ni siquiera cuando coinciden, por ejemplo. Yo he notado en el trabajo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en España en la esfera de la instrumentación espacial, que hay ciertas tareas que se relacionan con el hecho de que es necesario realizar ciertas tareas urgentes o actuales a un nivel planeado. Y aquí el uso del llamado control digital con respecto a los plazos, a la analítica de la parte económica, la analítica de la parte de la producción, donde se utilizan cifras. Aquí, por supuesto, en algunas estructuras complejas es posible, basándose en las leyes económicas actuales, utilizar ciertos estudios numéricos o analíticos u otras tareas, por ejemplo, para fabricar rápidamente un producto que tiene un diseño muy difícil. Así que yo pienso que en general
Como respuesta a esta cuestión, se puede decir que es necesario estudiar la reacción de los sistemas digitales. Utilizarlos en la analítica, pero por supuesto, mantenerse siempre al nivel del control de estos sistemas. Vamos a hablar de su enseñanza, el control a través de la conciencia, sobre la base de la conciencia. La pregunta es esta. En lo que se refiere al control de los eventos por las personas, ¿dónde está el límite? Y en realidad, ¿en general existe alguna limitación? Yo considero que no hay límites porque la conciencia humana puede ser desarrollada infinitamente. La lógica del conocimiento lo atestigua. Y como yo me dedico precisamente a las tecnologías de la vida eterna, para mí el desarrollo infinito de la conciencia para todo es como una tarea que todo el mundo tiene que realizar. El control es algo que cualquier persona puede aprender o se puede dividir a las personas entre los que pueden y los que no pueden. ¿Puede cada persona en un caso de necesidad aprender esto? Pues de la misma manera que la vida es dada a cada uno para la eternidad, de acuerdo con ello, todo el mundo nace con todo el arsenal de control que le hace capaz de forma inherente de vivir eternamente. Si no comienza a olvidar algunos elementos del desarrollo interior o no conecta a tiempo algunos mecanismos de control. Por tanto, considero que cada persona puede hacerlo, sin excepción, y mi tarea consiste en mostrar a las personas los mecanismos que permiten comprender realmente que pueden llevar a cabo ciertas acciones infinitas. Pueden ser creativamente muy iluminados en el momento necesario. En algún momento pueden estar tranquilos y en general pueden vivir eternamente, manteniendo un modo de vida normal como todo el mundo. Y por supuesto, esto significa también que no hay restricciones. Cada uno puede aprender lo que sea necesario y cada uno puede ser capaz de adquirir suficiente conocimiento en el momento necesario y en la cantidad necesaria para vivir eternamente. ¿Qué contribución podemos hacer nosotros? ¿O podemos realmente contribuir de alguna manera para que la gente estudie esto? ¿Esto solo es posible con la ayuda de usted? Actualmente yo tengo un programa para estudiar estas enseñanzas que funciona como un programa de formación estandarizado. Se han editado muchas obras, prácticamente todas aquellas obras que entran en ese programa están publicadas. El programa está construido sobre la base del principio de que mis trabajos están relacionados en la misma medida en que aumentan los datos. Por tanto, como cualquier programa de formación que se presenta en forma de textos, no requieren de mí una participación especial adicional, excepto en algunos casos para dar alguna explicación, que yo hago pocas veces debido a que el programa está estructurado de tal modo que las personas puedan encontrar las respuestas por sí mismas. No obstante, puedo afirmar que mi participación debe ser en la forma de la entrega del nuevo conocimiento, a través de, digamos, nuevos libros, trabajos que puedan ser divulgados por Internet en cualquier formato, porque el mundo está cambiando. Y yo considero que mi trabajo es para ver toda la información que hay en el mundo, relacionada en algún punto para pronosticar su interacción. Naturalmente yo puedo hacerlo. Bueno, puedo hacerlo solo en la parte que concierne en mis trabajos. Pasa a seguir desarrollándolos y por tanto en esta parte es necesario para todos aquellos que estudian según el programa estandarizado, simplemente de vez en cuando conocer nuevos materiales que yo voy añadiendo constantemente al programa de formación.
Durante años, Carola Saracen ha estado divulgando esas enseñanzas a través del proyecto Tailandia en el norte de Tailandia. Ella enseña y hace accesible este conocimiento para las personas. ¿Qué perspectiva le ve usted al proyecto de Tailandia, emprendido por Carola? Creo que Carola ha hecho mucho por el desarrollo en Tailandia y en otros lugares porque antes trabajaba en Europa, precisamente para la divulgación de la enseñanza. Y yo puedo decir que el proyecto Tailandia incluye mucho de la síntesis de las áreas más avanzadas en el campo del desarrollo espiritual y físico, a través de lo espiritual, donde los cánones de la vida eterna son impartidos prácticamente en una forma tan perfectamente clara que pueden estudiarse en una atmósfera tranquila y benevolente Tailandia, y en conexión con mi práctica de trabajo en la esfera de la ingeniería de dispositivos espaciales. Todavía no tengo la oportunidad de trabajar en ello personalmente. Por ejemplo, concretamente en Tailandia. No obstante, yo sigo pensando que en un futuro, por supuesto, me sería útil dirigir algunos cursos de formación, por ejemplo, aunque sean pequeños, quizás únicos, pero en muchos lugares, entre ellos Tailandia también. Y en este sentido, puedo decir que teniendo en cuenta que las tecnologías de mis enseñanzas son transmitidas dentro del proyecto, Tailandia de una forma muy precisa, o sea, que el nivel universitario se mantiene dentro de los marcos del programa de estudios estandarizados, puedo decir que lo que está haciendo dentro del proyecto Tailandia es la estructura educacional básica para las universidades que estoy creando ahora en distintos países del mundo. Y por eso esto es un proyecto muy importante y muy significante que de hecho ofrece conocimiento exacto de la vida eterna a un gran número de personas y desde el punto de vista ideológico corresponde exactamente y conceptualmente a las tareas de la civilización, en general con vistas al desarrollo sostenible en el sentido de asegurar la vida eterna. Así que le estoy muy agradecido a Carola Saracen y en general a todos los que forman parte en la organización del proceso educativo en el proyecto Tailandia. Y por supuesto, creo que todo aquel que tenga la oportunidad de estudiar dentro de los marcos de este proyecto, creo que es muy prometedor y también porque es la base del programa universitario. Y aquel que estudió aquí, su formación será considerada como parte de la estructura de la enseñanza universitaria potencialmente. Carola está lista para organizar un gran encuentro para las personas que trabajan con su enseñanza y que están infinitamente agradecidos con usted. ¿Es posible que usted pueda asistir a un encuentro de este tipo en Tailandia y visitar Tailandia? Yo dije que conceptualmente, o sea, que en el futuro naturalmente me gustaría participar en encuentros de este tipo. No obstante, ahora estoy trabajando en la esfera de la instrumentación espacial y existen varios productos que requieren un cierto nivel de confidencialidad. Por tanto, de momento, yo no tengo la oportunidad de viajar, específicamente a Tailandia. Pero de todos modos, en un futuro lejano, cuando por ejemplo yo esté trabajando con productos no tan secretos, entonces yo por supuesto mantengo esa posibilidad y visitaría Tailandia
también para ver en el lugar la estructura que surge de la armonización del ambiente y el proceso educativo. Muchos científicos y otras personas dicen que ahora estamos viviendo tiempos especiales, que habrá una especie de salto cuántico que cambiará tanto la vida física en la Tierra como la de los seres humanos, así como su conciencia. ¿Cómo debemos tratar este tipo de reflexiones con respecto al salto cuántico? Puedo decir que en la universidad estudié alemán y un día tuve que leer un libro sobre mecánica cuántica. Y hubo un cierto punto de vista según el cual el salto cuántico es un cierto nivel energético más elevado, dado que existe un cierto principio dual de la organización de la materia, o sea, de la microsustancia, que a micronivel puede ser considerada como partícula y como onda. Podemos decir que esta dirección realmente tiene una importancia enorme, incluso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la elevación del estado energético, que precisamente se considera como una forma de salto cuántico. Queda claro que existe un punto de vista generalizado, pero también existe, digamos, un punto de vista profesional. Por ejemplo, yo en la universidad teníamos un curso anual de mecánica cuántica. Puedo decir, desde el punto de vista del conocimiento ortodoxo y desde el punto de vista de la percepción general en este sentido, que resolver los problemas de la elevación de un cierto nivel energético para resolver un sinfín de cuestiones de la vida es realmente la única dirección fundamental y verdadera del desarrollo. Por tanto, yo ahora estoy creando precisamente aquellas tecnologías que lo hacen posible en términos de salto cuántico. Desde el punto de vista del nivel energético y de la elevación de ese nivel, alcanzar tal nivel en el tiempo correcto, esto se incluye en el programa de formación. Con la ayuda de varios dispositivos, como por ejemplo el dispositivo para el desarrollo de las concentraciones por la vida eterna, PRK-1U, para entrenar a la gente más rápidamente, incluso a aquellos que no están familiarizados con este lado de la vida, porque necesitamos, naturalmente, estar a tiempo para la vida eterna, ya que esta tarea es para la vida eterna para todos. Y en este sentido puedo decir que naturalmente yo estoy desarrollando esa dirección y trato de hacerlo accesible con este criterio para todos. Estos grandes cambios, este salto cuántico, digamos, ¿va a afectar al final a todo el mundo? Y si no a todos, ¿qué ocurrirá con aquellos que van a quedar sin nada debido a la falta de conocimiento? Ellos no serán tocados por esto. ¿Qué pasará con ellos? Se trata de que el concepto del salto cuántico como un nivel más, digamos, voluminoso, más saturado, es un concepto que influirá en todos desde el punto de vista de las perspectivas y de la necesidad desde el punto de vista de la estructura fundamental del mundo, desde la necesidad de la vida eterna para todos. Por tanto, es natural que este nivel cualitativamente diferente, donde el nivel energético
que es determinado por el hecho de que el futuro infinito actualmente nos manda una inmensa corriente de energía, concierne a todos. Es otra cuestión que es necesario realizar un extenso trabajo de propaganda, esfuerzos significantes para esclarecer esta situación, donde tanto desde el punto de vista de la física ortodoxa como de algunos conceptos generales referentes al salto cuántico, queda claro que todo puede ser superado. Por ejemplo, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, si miramos la ecuación de Schrödinger para la mecánica cuántica, por ejemplo, puedo decir que existen ciertos tipos de soluciones que permiten resolver muchas cuestiones de la mecánica cuántica que hasta ahora no han sido resueltas, por ejemplo. Pero en general, el potencial de la ciencia, la matemática, la física y otras áreas científicas es muy alto para ayudar a la gente a un nivel científico. Y al nivel del desarrollo espiritual, por supuesto, cada uno, al aprender mis enseñanzas, puede prepararse individualmente y de alguna manera incluso ir a ese nivel de percepción cuando un inmenso futuro infinito es percibido como otro nivel energético. Y cuando una persona ve sus horizontes, es libre y puede vivir eternamente. Así que yo pienso que aquí nosotros estamos hablando más bien sobre cognición, sobre educación, que puede llevarse a cabo mediante métodos conocidos que son muy efectivos y garantizan los resultados. Se trata del proceso global de transformar la realidad y quizás incluso de crear una nueva realidad. ¿Cuál es su contribución a este proceso? Y en este sentido, ¿cuál es la tarea que le toca y que probablemente no sea demasiado fácil? Como yo dije, yo estoy implicando en la realización de la vida eterna para todos. Y desde el punto de vista de la transformación de la realidad, en este caso, esto es cuestión de más conocimiento de lo que hay disponible, concretamente conocimiento de este tipo. En general, se podría decir altamente especializado que asegura la vida eterna, aunque el concepto de la especialización estrecha en este caso se refiere más bien a la dirección constante en esta área de la vida eterna. Y yo estoy tratando en el marco de esta tarea contribuir a lo que yo veo a través de mis propias capacidades. Por ejemplo, que como confirmé, yo estoy tratando a enseñar a la gente a través de varios trabajos que estoy publicando constantemente. Esto va a ayudar a la gente a vivir una vida normal y natural. Una vida social, digamos, no diferente de la vida humana normal, y llegar a ser capaces de pasar a un nivel cualitativamente nuevo de conocimiento. Y mi enseñanza hace posible que esto se haga gracias a la práctica extensiva. Por ejemplo, el libro de 6 tomos, La práctica del control, la vía de la salvación, incluye tanto mis resultados como los de mis seguidores, lo que indica que muchas veces la gente entiende simple y rápidamente esta dirección de desarrollo. Como yo he dicho en la conversación de hoy, esto es inherente desde el nacimiento en cada persona, en sus habilidades personales. Y en este sentido, resulta que nosotros ahora podemos decir que lo más importante es adquirir en su tiempo debido los conocimientos necesarios, y esto es lo que mi enseñanza hace posible. Y para ayudar a otras personas tanto de desarrollar áreas tecnológicas como el campo de la instrumentación espacial, para controlar también el cosmos exterior en lo que se refiere a, digamos, objetos problemáticos, etc. Y es por eso que yo aporto mis tecnologías aquí.
Como dije antes, yo había trabajado en el Ministerio de Ingeniería Mecánica en el desarrollo de sistemas de satélites e instrumentación espacial. Ahora, continúo con los mismos propósitos. He registrado una marca comercial para la categoría de la creación de naves espaciales y desarrollo también tecnologías espaciales de ingeniería instrumental espacial para asegurar la solución de problemas relacionados con la transición a otro nivel cualitativo, cuando ellas tengan vida eterna, no solo localmente dentro de los confines de la Tierra, sino para asegurarlo también desde el punto de vista del control sobre el espacio exterior. Y por eso considero que el mayor número posible de personas debían participar de una forma consciente en este proceso al nivel de su buena voluntad personal. Y entonces resultará que habrá un sistema social más feliz y objetivamente diferente, con las características especiales de la alegría, la benevolencia y la característica especial de eventos positivos. Y esto, por supuesto, es una diferencia cualitativa, pero precisamente en este sentido, como ya lo he dicho, usted trabajó en este encuentro un aparato PRK-1U, que es el resultado de sus investigaciones científicas y representa un modelo del dispositivo del futuro. ¿Para qué sirve y cómo se utiliza? El aparato PRK-1U, para desarrollar las concentraciones por la vida eterna, se basa en dos patentes mías. La primera patente es la del método para la prevención de catástrofes y el dispositivo para su aplicación, y la otra que se llama Sistema de Transmisión de Información. En el marco de este método, donde la persona genera una bioseñal, como se describe en la patente, y la dirige al sistema óptico. Los sistemas ópticos refuerzan esa señal y, de acuerdo con lo expuesto en la patente sobre el método de la transferencia de información, el sistema trabaja de tal modo que la señal se transfiere prácticamente de forma instantánea y surge un aumento de la actividad, o sea, que la segunda acción sigue casi inmediatamente a la primera. Debido a esto, tiene lugar una importante elevación del nivel energético de control, que precisamente corresponde al concepto de salto cuántico, un nivel energético muy alto, y como resultado de ello, el pensamiento humano se vuelve más productivo. Aumenta la velocidad del pensamiento y, de acuerdo con la práctica existente, se desarrolla la clarividencia directiva. La particularidad de la clarividencia directiva radica en que no solo se trata de que la persona llegue a ser capaz de ver lo que no se ve con los ojos a distancia, sino que también, mediante su voluntad, sea capaz de dirigirlo hacia el mejoramiento desde el punto de vista de la vida eterna y del desarrollo eterno. Del mismo modo, se desarrolla también la capacidad de pronóstico directivo en lo referente al futuro, con respecto a aquellos eventos que la persona decida, tanto en lo espiritual como en el nivel físico. Surge una enseñanza importante en lo referente al organismo humano. Y como modificación de este aparato también existe una versión para uso en medicina, que requiere menos de la concentración mental, pero que ya trabaja con mayor grado de autonomía con sistemas ópticos más avanzados. Las modificaciones de este aparato, que ya están hechas, también incluyen un botón adicional de aceleración que se corresponde con el nivel de las tareas del salto cuántico
y de la disposición de los medios técnicos necesarios para lograr el sistema exacto requerido en este salto cuántico. Y luego, yo aquí utilizo también sistemas digitales, o sea que cerca de las lentes, la siguiente modificación, hay números que pueden trabajar con las series numéricas que yo he publicado ya para diferentes esferas de control, pero que también al mismo tiempo constituyen en sí mismos niveles de control independientes, que interactúan con la óptica porque se está resolviendo la cuestión de la técnica del futuro. Si el sistema energético, el campo electromagnético no tiene alimentación, por ejemplo, el bloque de alimentación no funciona. El sistema tiene que funcionar sin parar infinitamente. Y los sistemas numéricos que interactúan con los sistemas ópticos generan un determinado nivel de mecánica cuántica que permite al usuario continuar trabajando, o sea, asegurando para la eternidad su actividad permanente. Por tanto, este es un aparato de un nuevo nivel, de una nueva generación que permite resolver tareas en las condiciones en que hace falta una cantidad infinita de energía y la posibilidad de que esta energía y estas acciones sean controladas por la conciencia humana. ¿Quiénes son los usuarios potenciales de este dispositivo? ¿Para quiénes fue pensado? Este equipo fue diseñado y particularmente el dispositivo PRK1U también para que todo el mundo pudiera utilizarlo, porque ya he dicho, cada persona tiene potencialmente la capacidad de la vida eterna, pero no cada persona es capaz de abrir esta dirección para sí mismo. Por tanto, el aparato hace posible abrirle las capacidades a cualquier persona que en general puede no haber pensado sobre el problema de la vida eterna. Por tanto, también puede ser utilizado por aquellas personas que ya tienen un cierto nivel de desarrollo espiritual, porque desarrolla las concentraciones de la vida eterna a partir del nivel existente y en este sentido cuenta, de hecho, con un recurso infinito. En el dispositivo está incorporada la tarea de cuando la persona ya ha aprendido lo que el aparato le ayuda a hacer. La persona simplemente puede pasar al siguiente nivel de desarrollo. Y en la parte donde ya ha ayudado a aprender, en principio, esa parte se queda como un aparato personal del control de la persona. Y por tanto, puede ser visto como un sistema con un nivel de entrenamiento que se necesita precisamente para resolver los problemas de la vida eterna. Así que resulta muy necesario para aquellos, como he dicho antes, que ya tienen un cierto nivel de desarrollo. Considero que ellos pueden utilizarlo con mayor efectividad. Ahora, por ejemplo, mientras se trabaja sobre las modificaciones del dispositivo con los ajustes individuales en la versión modificada, donde hay un botón adicional que acelera el funcionamiento del aparato y que la refuerza, y hay números, o sea, que yo vi que cuando miran los materiales relacionados con el dispositivo, los principios del funcionamiento se desarrollan espiritualmente e incrementan sus recursos más y más. Y entonces usted puede incrementar el recurso del dispositivo, añadir campos electromagnéticos variables, cambiar los componentes ópticos para amplificar su funcionamiento. Y cuando termine este proceso de ajuste, la gente obtiene un dispositivo poderoso que puede enseñarles individualmente con mucha rapidez. Pero todos estos datos no solo surgen así, porque se van recogiendo datos estadísticos para que el dispositivo pueda trabajar muy rápidamente con un mínimo de ajustes individuales, prácticamente de manera universal. Y de este modo, cualquier persona puede utilizarlo a un nivel primario, estándar y con acceso universal, así que prácticamente puede ser utilizado por todos. Desde hace más de un año se está trabajando con el aparato y no ha habido ni un solo caso negativo. Por tanto, están muy expandidos los datos sobre la aplicabilidad en la esfera de los sistemas de control para el desarrollo de la clarividencia directiva, de la capacidad de pronóstico directivo y para el rejuvenecimiento. Hay muy buenos resultados en lo referente al control de eventos. En este sentido, podemos decir
Teniendo en cuenta que estos datos se presentan oficialmente en la página web, como en cualquier sistema científico donde hay una fundamentación científica y técnica, donde hay patentes, donde hay resultados concretos proporcionados por centenas de personas, se puede decir que este sistema es absolutamente seguro, no emite ningún campo dañino, capacita a cualquier persona a desarrollarse indefinidamente y de hecho comprender muy rápidamente todo lo que es necesario, precisamente para una solución cualitativa a los problemas de la vida eterna, incluyendo las tareas del salto cuántico. ¿Puede usted mostrarnos, tomando en cuenta sus habilidades especiales, y explicarnos también cómo está programado y configurado el PRK1U y cómo funciona? Sí, durante los ajustes individuales del dispositivo, precisamente por los usuarios, yo utilizo la clarividencia directiva y para ello yo puedo, en un caso particular, por ejemplo, suponiendo que y llevando a cabo estas acciones de verdad, el dispositivo es ajustado para su uso por usted mismo. Yo puedo empezar a configurarlo, así que para ello yo puedo luego hacer algunas preguntas, cuyas respuestas tomaré en cuenta en el futuro cuando se realice el ensamblaje individual del dispositivo. Y por ejemplo, yo miro ahora la interacción futura con el dispositivo y quiero hacer esas preguntas. Así que lo primero que me gustaría aclarar aquí es esto. Se trata del proceso general, como configurar el dispositivo sin tomar en cuenta a la persona del presentador. En este caso puedo decir que yo examino la interacción en primer lugar de este nivel de vida eterna que existe al nacer la persona. Luego miro qué tipo de persona y qué tipo de desarrollo tiene lugar en el futuro. Cuando ya trabajamos independientemente durante un tiempo, resulta que este nivel, que es una cierta esfera de la vida eterna que existe en el hombre al nacer, en dependencia de sus segmentos, de alguna manera se manifiesta distinto en las diferentes partes del cuerpo. Es, por ejemplo, una esfera localizada en la zona lumbar de la columna. Entonces, la luz desde esa esfera pasa a través del cuerpo y yo comienzo a conectar geométricamente aquella materia de la vida eterna que es generada por el dispositivo con lo que viene desde el nivel primario del nacimiento del hombre, o sea, con lo que viene de Dios como fue creado por Dios. Luego, esto significa que cuando estas luces se conectan, se superponen. Resulta que precisamente este plan para conectar esta luz de la eternidad proveniente del hombre y del dispositivo es una tarea especial que requiere de clarividencia directiva para que esta conexión sea rápida y precisa. Hasta ahora hemos hablado del proceso cuántico. ¿Este dispositivo desempeña un papel en el proceso del salto cuántico? Sí, como lo he dicho, si participamos de la física ortodoxa, donde el salto cuántico es otro nivel de energía, entonces, de acuerdo con ello, se trata del incremento en la energía. El aumento del nivel energético es realizado por la estructura del salto cuántico, precisamente desde el punto de vista de la garantía de la vida eterna. O sea que en las condiciones de los mecanismos muy diferentes y muy complejos del salto cuántico, el dispositivo nos da un programa claro que lleva a la gente más rápidamente, en algunos casos con la ayuda del aparato. La persona es capaz de llegar a dominar las estructuras básicas de control, en caso de que necesite trabajar rápidamente en el marco de la acción durante el salto cuántico. Por tanto, realiza esta tarea precisamente cuando todos en el salto cuántico obtienen la vida eterna y el desarrollo eterno.
Volvemos otra vez al tema del salto cuántico. ¿Qué se puede aconsejar a las personas para que puedan pasar por este proceso? Vivirlo de la manera más armoniosa posible. Yo creo que la gente tiene que sintonizarse y establecer la vida eterna como tarea para todos y cada uno en el cuerpo físico. Y esta tarea hace posible resolver asuntos que no solo conciernen, por ejemplo, al salto cuántico, sino también otros niveles de desarrollo subsiguientes. Por ejemplo, cuando el hombre alcanza la vida eterna, tendrá otras estructuras de tareas y de desarrollo que ya se están realizando ahora para mucha gente. Y resulta que aquí, en mi opinión, además de esto, es muy importante también tener los mecanismos tecnológicos que pueden ayudarles dentro del salto cuántico. Cuando se produce un incremento en el nivel energético y es necesario para que el proceso transcurra de forma controlada, tener una tecnología precisa y correcta. Mi enseñanza permite dominar estas tecnologías y el aparato para el desarrollo de las concentraciones PRK1U puede ofrecer y ofrece la precisión en la elevación de ese nivel energético y aún más en aquellas estructuras, en aquellas vibraciones que aseguran la vida eterna. Y así aconsejo primero seguir la idea de la vida eterna en todas partes y sin cuestionamiento alguno. Y segundo, utilizar alguna tecnología instrumental, educacional de mis enseñanzas para realizarla en cada instante en la práctica. Se trata de asegurar la transferencia al mayor número posible de personas a este nuevo nivel de desarrollo más elevado en el marco del proceso del salto cuántico. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué medidas se pueden adoptar para que el mayor número posible de personas puedan realmente hacerlo? ¿Y para qué ese nivel de desarrollo se ha logrado por el mayor número posible de personas? Como ya dije, la tarea aquí concierne a todos. La tarea principal de cada uno es trasladar el conocimiento a otra persona. Y además de sus logros individuales, cuando alguien personalmente es capaz de llegar a dominar tecnologías por numerosas razones, tiene tiempo en cuanto a sus ideas se está preparando, cree que esta es la única dirección natural del desarrollo. Debe ser capaz de comunicar toda su propia posición estable de su cosmovisión, que, como ya había explicado, en este caso es la única correcta. Y precisamente esto es el deber de cada persona, entregar el conocimiento a otros, aprender a transferir el conocimiento del tiempo eterno. Esto es, por supuesto, lo que cada persona debe hacer. Y el último tema absolutamente especial, el tema caliente, usted habla sobre la vida eterna en el cuerpo físico. ¿Cómo se puede imaginar esto y cómo puede lograrse? La vida eterna en el cuerpo físico, de hecho, no representa ningún problema especial desde el punto de vista del paradigma del conocimiento, porque queda claro que al haber aprendido cómo revitalizar los tejidos a través de la conciencia, cómo controlar los eventos de modo que estos no ocasionen ningún daño importante, la persona con esto tendrá asegurada la vida eterna en las condiciones de la existencia del cosmos eterno, de la tierra eterna, etc. Por tanto, desde el punto de vista de la vida eterna en el cuerpo física, cuando también tomamos en cuenta la acción de Dios, el creador del mundo etéreo, y cuando actuamos de manera similar a Él, entonces
podemos prácticamente controlar todo el universo exterior, el espacio cósmico físico, y en este sentido resulta que comenzar con algo específico que la persona pueda sentir, por ejemplo, sanarse, ayudar a otros, construir tecnologías como el PRK-1U y otros sistemas que aseguran la vida eterna, la combinación de la acción espiritual divina con estas tecnologías garantiza la vida eterna real, independientemente de las estructuras del desarrollo del espacio exterior, e independientemente, como ya he dicho, de la existencia del contacto con el nivel divino, o sea, de la rapidez con que la esfera espiritual se desarrolla, porque debemos comprender que el aseguramiento de la vida eterna debe ocurrir en todas partes, sobre la base del hecho de la vida. Y cuando el desarrollo avanza de esta manera, se llega precisamente a este nivel cualitativo. Y esto ocurre cuando mucha gente se vuelve así e incluso las estructuras espiritualmente diferentes desde el punto de vista de la vida, digamos, distintos tipos de seres vivos en el mundo comienzan a vivir eternamente porque el mundo es simplemente así. No obstante, es necesario decirlo claro aquí. Es justamente el nivel divino el que lo da. Y así esto también debe aprenderse al mismo tiempo. En este sentido, en mis enseñanzas hay ciencia y religión, o sea, conocimiento religioso y conocimiento científico. Esos son sistemas de conocimiento equivalentes y esta es la realización de la vida eterna. ¿Existe en la actualidad información sobre alguien que vive eternamente? Sí la hay. Entre los estudiantes que estudian según mis tecnologías, yo veo que hay cada vez más y más personas que ya tienen información y el aparato tecnológico en lo que se refiere a la conciencia de la vida eterna. Y para ellos ya no es un problema vivir eternamente. Como he dicho aquí, cuando esto le llegue a todos y no a una cierta cantidad de gente, digamos, no solo a unas pocas personas o a millones, pero en general a todos, será importante desarrollar la esfera del conocimiento, de un conocimiento vívido, claro y conciso, a tal punto donde se diga que el nivel divino debe combinarse con nuestra práctica diaria y con las tecnologías que aseguran la vida eterna. Entonces, podremos decir que la transferencia de este proceso a todos con el enfoque correcto no es una perspectiva tan larga. Estamos viviendo ahora en un periodo de grandes transformaciones, un tiempo intranquilo, de cambios, ansiedad, incertidumbre, como ya usted dijo. Con el salto cuántico por delante, ¿hay algo que usted quiera recomendar o desearle a todas las personas en el mundo entero? Deseo a todos que vivan eternamente. En lo que concierne a las recomendaciones, recomiendo dedicarse a esto de la misma manera que entramos en el sistema de educación, desde la infancia en la escuela, o sea, practicando esto como un conocimiento especial al que hay que dedicarle tiempo. Y es mejor que se estudie cada día, como en el sistema de conocimientos vitalmente necesario. Para que la gente tenga que dedicarse, en primer lugar, tiene todas las capacidades propias para desarrollarlas. Asimismo, con vistas a este proceso. Y naturalmente mi enseñanza. Ella permite a todos,
a todo aquel que haya aprendido a leer, porque la enseñanza se presenta en forma de textos, que en su mayoría yo grabo con el dictáfono, o sea, que se perciben como lenguaje oral. De este modo, cuando yo hablo y miro la información del futuro, coloco las palabras y las frases de modo que asegure la vida eterna para todos. Es por eso que cuando alguien escucha, puede encontrar personalmente para sí aquel instrumento, aquella estructura de vías y métodos que le permiten, sobre la base de los textos de mis enseñanzas, llegar a aprender la tecnología de la vida eterna. Y aunque haya muchos problemas actuales y futuros en el mundo, naturalmente también recomiendo estudiar mis enseñanzas en el sentido de que con ello se desarrollan las habilidades de clarividencia directiva y pronóstico directivo, que permiten, junto con el control de eventos, ver algunas configuraciones comunes para el inicio del aprendizaje o eventos totalmente exactos. Y como sabemos, el conocimiento de la información y por tanto la capacidad de corregirla mediante el control, o sea, a través de macroregulación de las estructuras de su conciencia en el proceso general del mundo. Y debido a algunas acciones físicas, hará posible resolver algunas tareas del futuro. O sea que la herramienta de las enseñanzas ofrece una imagen completa de cómo hacerlo. La autosuficiencia de las enseñanzas, o sea, aquello que se encuentra en las enseñanzas, significa que la estructura preliminar puede ser utilizada para la profundización del conocimiento de otra estructura y viceversa. Y esto permitirá, creo, resolver todas las cuestiones referentes a la vida eterna. Por tanto, mi recomendación es la formación sistémica, el uso de mis enseñanzas, los programas de formación y cualquier tecnología que contribuya a ello. Por ejemplo, el PRK-1U y naturalmente el propio desarrollo. Gracias de corazón, muchas gracias por la entrevista. Le deseo éxitos en la realización de esta tarea realmente tan compleja y tan grande. Y antes de más nada, fuerzas suficientes para la realización de su vocación. Muchas gracias por todo lo que hace por la gente. Yo también agradezco mucho por esta entrevista profesionalmente estructurada, desde el punto de vista del aseguramiento de la vida eterna. Y quisiera agradecer a todos aquellos que organizaron esta conversación, esta entrevista. Y también quiero agregar que naturalmente yo, en la medida de mis posibilidades, llevaré mi acción lo más lejos que pueda. Y creo que nosotros aseguraremos la vida eterna para todos y a través de esfuerzos conjuntos también. Es importante que todo el mundo participe, cada uno desde su lugar donde toma parte en este proceso. Así, yo creo que resolveremos el problema de asegurar la vida eterna para todos, relativamente, pero suficientemente rápido. Bajo ciertas condiciones, cuando este proceso comience en el futuro próximo, lo considero decididamente y rápidamente sobre la base de criterios científicos objetivados y prácticos. Quedará claro que la participación de cada uno en este proceso es prácticamente única y necesaria. Considero que la gente debe sintonizarse para una participación general, independientemente de sus ocupaciones cotidianas, en el sentido de que aunque yo haya estado trabajando en esa dirección durante largo tiempo, todo el que apenas comienza a trabajar podrá ver su contribución invaluable, porque la vida eterna es un asunto de todos. Muchas gracias.
Queridos televidentes, como ustedes han escuchado, estamos hablando del salto cuántico global y cada uno de nosotros, independientemente, tiene la oportunidad de participar en ello o no. Y esto es lo que debe ser decidido, en última instancia, por cada individuo. Ustedes tienen la oportunidad de recibir este conocimiento excepcional y llegar a dominar las tecnologías apropiadas en el marco del proyecto de Tailandia. Aquí mostramos la dirección de internet del proyecto de Tailandia, con información con más detalles sobre el conocimiento y condiciones y oportunidades para participar en seminarios y eventos. Y entonces cada uno puede reflexionar hasta qué punto quiere estar dentro de este proceso global o no. Y en este sentido, como siempre, gracias de corazón por su interés y atención. Hasta el próximo encuentro.